¿Cómo reaccionarías si vieras a una mujer rica arriesgarlo todo por un anciano sin hogar, mientras todo un pueblo se ríe de ella en su propia cara? La llamaron loca. Dijeron que estaba destruyendo el apellido de su familia por culpa de un viejo vagabundo acusado de robo. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel hombre silencioso escondía una verdad enterrada desde hacía décadas. Y cuando esa verdad salió finalmente a la luz durante la feria de Ronda, las mismas personas que se burlaban comenzaron a bajar la mirada una por una. Porque a veces, la persona más despreciada es también la única capaz de salvar una familia rota. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El tren llegó a Ronda cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Desde la ventana, Lucía Herrera observó las montañas secas y las casas blancas apretadas sobre la colina, como si el tiempo allí hubiera decidido caminar más despacio. Hacía años que no regresaba. Málaga. Las reuniones interminables y las oficinas de cristal habían terminado ocupando cada rincón de su vida, hasta convertir el silencio en algo insoportable para ella. Bajó del tren con un bolso oscuro y gafas de sol, aunque el atardecer ya comenzaba a apagarse. La vieja estación seguía casi igual, bancos de hierro desgastados, paredes color crema y el olor a café recién hecho mezclado con polvo caliente. Dos ancianos jugaban dominó bajo un ventilador antiguo, mientras un niño corría detrás de una pelota medio desinflada. Todo parecía seguir vivo, menos ella. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó risas infantiles cerca del antiguo almacén ferroviario. Allí, sentado sobre una caja de madera, un anciano arreglaba con calma una bicicleta oxidada. Sus manos estaban manchadas de grasa y tierra, pero se movían con una paciencia extraña, como si el mundo nunca hubiera conseguido apresurarlo. «Gracias, don Mateo», dijo uno de los niños cuando la rueda volvió a girar. El anciano sonrió apenas. Las cosas viejas todavía sirven. Solo necesitan paciencia. Lucía continuó caminando, aunque aquella frase permaneció clavada en su cabeza más tiempo del que esperaba. El taxi avanzó lentamente por las calles estrechas de Ronda. Las terrazas estaban llenas de familias compartiendo tapas y vino, mientras el aire tibio de Andalucía movía las sombrillas de tela. Desde algún balcón llegaba el sonido lejano de una guitarra flamenca. La finca apareció al final de un camino seco rodeado de olivos cansados. La vieja casa familiar seguía allí, inmóvil bajo la última luz del atardecer. Lucía permaneció varios segundos junto al portón sin moverse. La última vez que había estado allí fue durante el funeral de su padre. Después de aquella noche, decidió no regresar jamás. Empujó lentamente la puerta principal. El interior olía a madera vieja y recuerdos encerrados demasiado tiempo. Había polvo sobre los muebles y varias fotografías torcidas seguían colgadas en las paredes. En la cocina aún permanecían las tazas favoritas de su madre, junto a una cafetera antigua. Lucía apartó la mirada de inmediato. No quería abrir nada de aquello. Subió las escaleras lentamente hasta el despacho de su padre. Sobre la mesa todavía descansaban algunas carpetas viejas y un cenicero vacío. Por un instante recordó a su padre trabajando hasta tarde mientras ella, siendo niña, dormía en el sofá esperando que terminara. Cerró la puerta enseguida. El recuerdo le dolió más de lo que esperaba. Aquella noche salió a caminar sola por los terrenos antes de intentar dormir. El aire cálido descendía desde las montañas y hacía crujir las ramas secas de los olivos. A lo lejos, las luces del pueblo parecían pequeñas estrellas suspendidas sobre la oscuridad. Entonces lo vio. Don Mateo Álvarez estaba sentado cerca del terreno más seco de la finca, observando la tierra en silencio, como si realmente pudiera escucharla. A un lado descansaba una vieja llave oxidada colgada de una cuerda gastada. Lucía frunció el ceño. «¿Qué hace aquí?». El anciano levantó la mirada con tranquilidad. No parecía sorprendido de verla. «Mirando los olivos. Esta propiedad es privada». Mateo asintió lentamente. «Lo sé. Su padre nunca me pidió devolver la llave del cobertizo. No discutió. No intentó justificarse.
Simplemente volvió a observar el campo oscuro frente a él. Aquello desconcertó a Lucía más de lo que quería admitir. Estaba acostumbrada a personas que hablaban demasiado cuando descubrían quién era ella. Socios, periodistas, empleados. Todos buscaban impresionarla o conseguir algo. Pero aquel hombre parecía completamente indiferente al dinero y al apellido Herrera. Después de unos segundos, Mateo apoyó ambas manos sobre sus rodillas. La tierra no está muerta. Señora, solo está cansada. Lucía observó los árboles secos iluminados por la luna creciente. Durante meses había escuchado exactamente lo contrario de abogados y empresarios interesados en comprar la finca. Véndela. No tiene futuro. Solo genera pérdidas. Sin embargo, aquel anciano hablaba del lugar como si todavía pudiera salvarse. ¿Y usted cómo sabe eso?, preguntó ella. Mateo tardó un poco en responder. Porque las personas tristes y la tierra triste se parecen mucho, por primera vez en mucho tiempo. Lucía no encontró una respuesta inmediata. Bajó lentamente la mirada hacia el suelo seco, mientras el viento movía las hojas de los olivos. En Ronda muchos decían que Lucía Herrera se había convertido en una mujer fría. Y quizá tenían razón. Había pasado demasiados años construyendo negocios para evitar enfrentarse a ciertos recuerdos. Mateo se levantó despacio. Bajo la luz tenue parecía incluso más cansado de lo que ella había notado en la estación, antes de marcharse. Observó a Lucía unos segundos y murmuró con suavidad. Tiene los mismos ojos de su padre cuando se enfadaba. El cuerpo de Lucía se tensó inmediatamente. El anciano comenzó a caminar hacia el camino de tierra sin mirar atrás. Y entonces, ella entendió algo inquietante. Aquel hombre sabía perfectamente quién era desde el principio. A la mañana siguiente, Lucía Herrera despertó antes de que el sol apareciera completamente sobre Ronda. La finca seguía silenciosa y el aire todavía conservaba algo de frescura antes de que llegara el calor fuerte del verano andaluz. Bajó a la cocina y preparó un café cortado utilizando la vieja cafetera de su madre. Mientras esperaba, observó distraídamente las marcas antiguas sobre la pared donde su padre anotaba las fechas de cada cosecha. Hacía años que nadie escribía nada allí. Intentó responder algunos correos de trabajo desde Málaga, pero terminó cerrando el portátil después de leer apenas 2 mensajes. Por primera vez en mucho tiempo. El ruido de su vida normal le pareció agotador. Mientras caminaba hacia los campos, escuchó el sonido de una pala golpeando tierra seca. Encontró a don Mateo Álvarez junto a una vieja tubería rota cerca del sistema de riego. El anciano cavaba lentamente alrededor de un pequeño olivo casi marchito. ¿Qué hace?, preguntó Lucía. Intentando salvarle agua a estos árboles. Lucía observó la tierra agrietada alrededor del tronco. Los técnicos dijeron que habría que arrancarlos. Mateo limpió lentamente sus manos sobre el pantalón. La gente arranca demasiado rápido lo que todavía puede vivir. Aquella frase quedó suspendida en la cabeza de Lucía más tiempo del que esperaba. El anciano colocó una piedra pequeña junto a la raíz del árbol. Su padre hacía esto cuando el verano era demasiado duro. La piedra guarda algo de frío durante la noche. Lucía permaneció observándolo en silencio. Había algo extraño en aquel hombre. Incluso rodeado de abandono y polvo, parecía mantener una tranquilidad que ella había perdido hacía muchos años. Poco después apareció una camioneta levantando tierra sobre el camino. Ricardo Molina bajó revisando varios documentos. «Buenos días, Lucía». Ricardo apenas miró a Mateo antes de hablar. «El comprador de Sevilla sigue interesado. Si vendes esta semana todavía puedes salvar la finca económicamente». Lucía cruzó lentamente los brazos. «Todavía no decidí nada». Ricardo señaló discretamente al anciano. «Ese hombre no debería estar aquí». Mateo continuó trabajando como si no hubiera escuchado nada. «No necesito que alguien del pueblo empiece a hablar», añadió Ricardo en voz más baja. Lucía notó algo incómodo en aquellas palabras. No parecían preocupación. Parecían miedo. Antes de que pudiera responder,
Una pequeña voz apareció detrás de ellos. «Don Mateo». Sofía llegó corriendo con una bolsa de papel entre las manos. «Mi tía hizo tortilla de patata. Le guardé una». Mateo sonrió inmediatamente. «Entonces hoy tendremos un banquete». La niña se sentó junto a él bajo la sombra de un olivo mientras sacaba el desayuno de la bolsa. Lucía observó aquella escena sin darse cuenta de que estaba sonriendo ligeramente. Ricardo negó con la cabeza. «Sofía, no deberías pasar tiempo con desconocidos». La niña lo miró muy seria. «Él no da miedo». Después señaló a Mateo. «Da más miedo la gente que siempre está enfadada». Dos trabajadores soltaron una pequeña risa. Ricardo, incómodo, regresó a la camioneta y se marchó sin despedirse. Cuando volvió el silencio, Mateo partió un trozo de tortilla y se lo ofreció a Lucía. «No tengo hambre». «Eso dijo ayer también». Sofía levantó lentamente la mirada. «Mi tía dice que la gente triste deja de comer bien». Lucía bajó los ojos hacia el café frío que todavía sostenía en la mano. Se sentaron los tres bajo el olivo mientras el viento movía suavemente las ramas secas. Sofía hablaba sobre las fiestas del pueblo, los fuegos artificiales y una gata callejera que había tenido crías detrás de la iglesia. Mateo la escuchaba con una paciencia absoluta, como si realmente no existiera nada más importante que aquella conversación. Después de un rato, la niña salió corriendo detrás de un gato blanco cerca del establo. Entonces Lucía volvió a mirar al anciano. «¿Cómo conoció a mi padre?» Mateo guardó silencio unos segundos antes de responder. «Trabajamos juntos hace muchos años. ¿Aquí?» Él asintió lentamente. Esta finca antes estaba llena de vida. Su padre caminaba entre los olivos incluso de noche, cuando no podía dormir. Aquella imagen sorprendió a Lucía. Nunca había imaginado a su padre como alguien incapaz de dormir. Mateo observó el horizonte antes de continuar. A veces se quedaba sentado hasta el amanecer escuchando el viento. Lucía sintió un pequeño nudo en la garganta. Hacía demasiado tiempo que nadie le hablaba así de su padre. En ese momento Sofía regresó corriendo y se detuvo de golpe mirando la muñeca de Mateo. El viejo reloj plateado brillaba bajo el sol del mediodía. La niña parpadeó lentamente. «Ese reloj, creo que lo vi en una foto vieja que mi papá guardaba». Mateo inmovilizó la mano inmediatamente. «¿Qué clase de foto?» «Una de esta finca. Salían muchas personas. Y un reloj parecido». Por primera vez desde que Lucía lo conocía, el anciano perdió completamente la calma en la mirada. Aquella noche, Lucía Herrera apenas consiguió dormir. El viejo reloj plateado de don Mateo Álvarez seguía apareciendo en su cabeza junto a las palabras de Sofía. «Creo que lo vi en una foto vieja, desde la ventana de su habitación». Lucía observó las luces lejanas de Ronda, mientras el aire nocturno movía suavemente las ramas de los olivos. Había algo inquietante en Mateo, algo que no terminaba de encajar con la imagen de un anciano cualquiera. A la mañana siguiente, decidió bajar temprano al pueblo para despejarse un poco. La plaza principal comenzaba a llenarse de vida. Los camareros servían café y tostadas, mientras el olor a pan caliente se mezclaba con el aire seco del verano andaluz. Lucía caminó hasta el café de Alameda y encontró allí a Mateo sentado junto a Sofía. La niña intentaba aprender dominó mientras el anciano sonreía con paciencia. «Siempre ganas», protestó Sofía. «Eso pasa porque todavía no sabes perder», respondió Mateo con calma. Lucía terminó sentándose con ellos. Por primera vez en mucho tiempo dejó el teléfono dentro del bolso sin mirar la pantalla, mientras el camarero dejaba un café frente a ella. Sofía volvió a observar el reloj plateado. «Estoy segura de que se parece al de aquella foto». Mateo bajó lentamente la manga de la camisa. «Hay muchos relojes parecidos, pero este tiene la misma marca». El silencio cayó unos segundos sobre la mesa. Lucía observó atentamente la reacción del anciano. ¿Cómo conoció realmente a mi padre? Mateo sostuvo la taza entre las manos antes de responder.
Trabajamos juntos hace muchos años en la finca. ¿Solo eso? El anciano respiró despacio. Hay recuerdos que tardan demasiado tiempo en salir. Aquella respuesta comenzó a incomodar a Lucía. Por primera vez desde que llegó a Ronda sintió dudas reales sobre Mateo. Justo entonces apareció Ricardo Molina cruzando la plaza con un sobre bajo el brazo. Necesitamos hablar. Sin pedir permiso. Dejó varios papeles sobre la mesa. Investigué a este hombre. Mateo permaneció inmóvil. Ricardo abrió lentamente algunos documentos. Vivió años en la calle. Fue acusado de robo hace mucho tiempo. Las conversaciones cercanas comenzaron a bajar de volumen. Sofía tomó discretamente la mano de Mateo debajo de la mesa. Lucía sintió tensión en el pecho. ¿Eso es verdad?, preguntó. Mateo levantó lentamente la mirada. Sí. No intentó defenderse, solo pareció más cansado que antes. Ricardo aprovechó el silencio. Lucía, todavía puedes vender la finca y olvidar todo esto antes de que se convierta en un problema. Mateo se levantó despacio. Gracias por el café. Sofía lo miró preocupada. ¿Se va? El anciano acarició suavemente el cabello de la niña. A veces los adultos necesitan pelear solos con sus recuerdos. Después se marchó caminando lentamente entre la gente de la plaza. Aquella noche, Lucía regresó sola a la finca. Intentó trabajar desde el viejo despacho de su padre, pero no consiguió concentrarse. Mientras buscaba unos documentos en el almacén, encontró una vieja chaqueta marrón, cuidadosamente doblada sobre una silla. Era de Mateo. Cuando la movió, algo cayó lentamente al suelo. Una fotografía antigua. Lucía la levantó y sintió que el corazón se le detenía. En la imagen aparecía su padre muchos años más joven, junto a un hombre que se parecía muchísimo a Mateo. Pero lo que hizo temblar sus manos fue el reloj plateado brillando en la muñeca del anciano. Con respiración nerviosa dio vuelta a la fotografía. Detrás había una frase escrita a mano. Gracias por salvarme la vida, hermano. Y entonces escuchó pasos detrás de ella. Cuando levantó la mirada, vio a Mateo parado en la puerta observándola en silencio. Creo que ya llegó el momento de contarle toda la verdad, aquella noche. El viejo almacén de la finca permaneció en silencio mientras Lucía Herrera sostenía la fotografía entre las manos. Frente a ella, don Mateo Álvarez permanecía quieto junto a la puerta, como si hubiera esperado aquel momento durante demasiados años. El viento cálido entraba lentamente por una ventana abierta moviendo algunas hojas olvidadas sobre el suelo. Lucía volvió a mirar la imagen. Su padre aparecía sonriendo junto a un Mateo mucho más joven frente a la finca. Ambos tenían barro en la ropa y herramientas en las manos. Pero lo que realmente le había quitado el aire era el reloj plateado brillando claramente en la muñeca del anciano. ¿Qué significa todo esto?, preguntó finalmente. Mateo avanzó despacio hasta una silla vieja y se sentó con cansancio. Su padre y yo trabajamos juntos durante muchos años. Éramos como hermanos. Lucía sintió un pequeño nudo en la garganta. Nunca habló de usted. Mateo soltó una sonrisa triste. Porque algunas historias terminan escondidas donde ya nadie quiere mirarlas. El silencio volvió durante unos segundos. A lo lejos podían escucharse campanas provenientes del centro de Ronda. Hace muchos años desapareció dinero de la empresa familiar, continuó Mateo. Necesitaban encontrar un culpable rápido. Y me acusaron a mí. Lucía levantó lentamente la mirada. ¿Usted robó? El anciano negó suavemente. No. La respuesta fue tan tranquila que Lucía sintió inmediatamente que decía la verdad. Mateo observó la fotografía entre las manos de ella. Su padre intentó ayudarme después, pero el pueblo entero ya había decidido quién era yo. Bajó lentamente la cabeza. Perdí el trabajo. Perdí mi casa. Mi esposa terminó marchándose a Córdoba con su hermana. Y yo dejé de tener fuerzas para pelear con nadie. El viento movió suavemente las ramas secas afuera del almacén. A veces la vergüenza pesa más que el hambre, murmuró.
Lucía sintió culpa sin entender exactamente por qué. Toda su vida había evitado regresar a aquella finca porque pensaba que allí solo quedaban recuerdos dolorosos. Y ahora descubría que alguien había perdido mucho más que ella en aquel mismo lugar. ¿Por qué volvió ahora?, preguntó en voz baja. Mateo tardó varios segundos en responder. Porque su padre me pidió una cosa antes de morir. Lucía levantó la vista inmediatamente. ¿Qué cosa? Que cuidara esta tierra si algún día usted regresaba. Aquellas palabras golpearon algo muy profundo dentro de ella. Durante años creyó que su padre había amado más la finca que a su propia familia. Pero ahora entendía que incluso antes de morir, seguía pensando en protegerla. En ese momento apareció Sofía en la puerta con una manta sobre los hombros. Mi tía dijo que todavía había luces encendidas. La niña observó las caras serias de ambos adultos. ¿Todo está bien? Mateo sonrió apenas y acarició suavemente su cabello. Sí, pequeña. Solo estamos recordando cosas antiguas. Sofía se acercó y abrazó al anciano sin decir nada. Lucía observó aquella escena sintiendo algo romperse lentamente dentro de ella. Había pasado años rodeada de oficinas elegantes, hoteles y reuniones importantes, pero había olvidado cómo se sentía una familia de verdad. Más tarde, cuando Sofía regresó a la casa, Lucía salió junto a Mateo al patio exterior. Las estrellas cubrían el cielo sobre Ronda y el viento cálido recorría lentamente los olivos. Entonces sonó el teléfono de Lucía. Era Ricardo Molina. Mañana vendrán los compradores de Sevilla, dijo inmediatamente. Si no firmas ahora, perderás la mejor oferta que tendrás. Lucía guardó silencio unos segundos mientras observaba. La vieja casa, los árboles secos, las luces amarillas del patio, y por primera vez en muchos años. Regresar a su vida en Málaga le pareció más vacío que quedarse allí. La noche de la feria de Pedro Romero llegó llena de música, luces y olor a comida recién hecha. Las calles de Ronda estaban cubiertas de faroles amarillos y las plazas se llenaban de familias compartiendo vino, tapas y risas bajo el aire cálido de Andalucía. Pero dentro de Lucía Herrera todo seguía confundido. Caminaba lentamente entre la gente mientras observaba a don Mateo Álvarez, sentado cerca de una mesa pequeña al borde de la plaza. Sofía permanecía junto a él comiendo churros y señalando las luces con entusiasmo. Durante unos segundos, parecían una familia de verdad, y aquello asustó profundamente a Lucía. Entonces apareció Ricardo Molina caminando hacia el centro de la plaza con una copa en la mano. Su camisa estaba arrugada, y sus movimientos eran más bruscos de lo normal. La música continuó sonando hasta que tomó el micrófono principal. Quiero decir algo antes de que siga la celebración. Varias personas comenzaron a mirarlo. Ricardo señaló directamente hacia Mateo. Todos aquí conocen a este hombre, saben perfectamente quién es realmente. El ambiente cambió de inmediato. Mateo permaneció sentado en silencio. Ricardo continuó. Un vagabundo, un hombre acusado de robo, y ahora resulta que vive en la finca Herrera como si perteneciera allí. Los murmullos comenzaron a crecer alrededor de la plaza. Lucía sintió el corazón acelerarse. Varias personas observaban a Mateo con incomodidad. Otras simplemente bajaban la mirada, como si recordaran demasiado bien aquella vieja historia. Entonces Ricardo dio un paso más. Lucía está poniendo el nombre de su familia en manos de alguien que pasó años durmiendo en la calle. Si ciertas historias vuelven a salir, muchos aquí tendrán problemas para explicarse. Aquellas palabras hicieron que varios ancianos se miraran entre sí, con evidente nerviosismo. El silencio cayó lentamente sobre la plaza. Mateo bajó la mirada. Y justo cuando parecía dispuesto a levantarse e irse, Sofía corrió hacia él. La niña lo abrazó con fuerza delante de todos. «¡Él no es malo!», gritó con lágrimas en los ojos. «Él me cuidó cuando nadie más lo hacía». Toda la plaza quedó completamente quieta. Lucía sintió un nudo subirle lentamente hasta la garganta. Sofía seguía abrazada al anciano. «Él es familia». Aquellas palabras terminaron de romper algo dentro de Lucía.
sin pensarlo más. Caminó lentamente hacia el centro de la plaza llevando la vieja fotografía entre las manos. La mostró delante de todos. Este hombre salvó la vida de mi padre hace muchos años. La gente comenzó a mirarse entre sí. Lucía respiró profundamente antes de continuar. Y después fue acusado injustamente, mientras todos decidíamos mirar hacia otro lado. Ricardo intentó interrumpirla. Lucía. ¿No sabes lo que dices? Sí lo sé. Por primera vez. Ella lo miró sin miedo. Mi padre escribió esto. Dio vuelta la fotografía mostrando la frase escrita detrás. Gracias por salvarme la vida, hermano. El silencio se volvió todavía más pesado. Varios ancianos del pueblo comenzaron a murmurar entre ellos, recordando historias antiguas que llevaban años enterradas. Ricardo perdió lentamente la calma. Eso fue hace muchísimo tiempo. Pero fue verdad, respondió Lucía. Mateo permanecía inmóvil mirando las luces de la plaza como si todo aquello le quedara demasiado lejos. Entonces Sofía tomó lentamente su mano. Y el anciano, por primera vez en toda la noche, sonrió. Lucía observó aquella escena sintiendo lágrimas en los ojos, porque entendió algo muy simple. Durante años había construido una vida llena de éxito, pero vacía de personas. Y aquel hombre al que casi todos habían olvidado, terminó devolviéndole exactamente lo que más le faltaba. Una familia. Después de la feria, algo cambió lentamente en Ronda. La gente seguía hablando de lo ocurrido en la plaza. Algunos todavía evitaban mirar directamente a don Mateo Álvarez, pero otros comenzaron a saludarlo nuevamente cuando lo veían caminar por el pueblo. Los viejos rumores empezaban a romperse poco a poco bajo el peso de la verdad. En la finca Herrera también todo era distinto. Por primera vez en muchos años, la casa volvió a sentirse viva. Las ventanas permanecían abiertas desde temprano. El olor a café llenaba la cocina cada mañana, y las luces amarillas seguían colgadas entre los olivos, incluso después de terminar la feria. Lucía Herrera canceló definitivamente la venta de la finca, cuando los compradores de Sevilla volvieron a llamar. Ella simplemente respondió: la propiedad ya no está disponible, y por primera vez. No sintió miedo después de tomar aquella decisión. Los días comenzaron a pasar más despacio. Sofía corría entre los árboles, mientras Mateo le enseñaba cómo plantar nuevos olivos cerca del camino principal. El anciano caminaba cada vez más lento, y algunas mañanas debía detenerse para recuperar el aire, aunque siempre intentaba ocultarlo cuando la niña estaba cerca. Una tarde, mientras cenaban los tres bajo las luces del patio, Sofía preguntó: ¿por qué sonríes más ahora? Lucía. Ella permaneció quieta unos segundos antes de responder. Porque creo que ya no me siento sola. Mateo bajó lentamente la mirada hacia su plato intentando esconder una pequeña sonrisa. Las noches en la finca comenzaron a llenarse de conversaciones sencillas, historias antiguas, recetas viejas, música suave sonando desde una radio pequeña en la cocina. Y aunque Lucía todavía recibía llamadas de Málaga, cada vez le costaba menos ignorarlas, porque por primera vez en muchos años sentía que había algo más importante esperándola al final del día. Pero el tiempo seguía avanzando. Con el paso de las semanas, Mateo comenzó a cansarse más rápido. A veces permanecía largos minutos sentado bajo los olivos observando el horizonte en silencio. Otras noches la tos lo despertaba antes del amanecer, y Lucía alcanzaba a escucharlo desde el pasillo. Una noche cálida de finales de verano. Lucía lo encontró sentado solo bajo el árbol más antiguo de la finca. Las ramas se movían suavemente mientras las luces del pueblo brillaban a lo lejos. Lucía se sentó junto a él en silencio. ¿Estás bien? Mateo sonrió suavemente. Hace mucho tiempo no estaba tan bien. Ella sintió un nudo en la garganta. No hables como si fueras a irte. El anciano observó las estrellas sobre Ronda. Todos nos vamos algún día, Lucía. Ella bajó la mirada. No estoy lista para perder otra vez a alguien. Mateo permaneció callado unos segundos antes de responder.
Entonces no pierdas tiempo alejándote de la gente que amas. Aquella frase quedó suspendida entre los dos mientras la noche envolvía lentamente los campos. A la mañana siguiente, Sofía despertó temprano y corrió hacia la habitación de Mateo para mostrarle un dibujo nuevo. Pero el anciano ya no despertó. La casa entera quedó en silencio. No hubo gritos, no hubo caos. Solo el sonido lejano de las campanas de la iglesia y las ramas de los olivos moviéndose afuera de la ventana. Sofía abrazó el viejo reloj plateado mientras lloraba en silencio junto a Lucía. Y por primera vez en muchos años, Lucía lloró sin intentar esconderse. El entierro fue pequeño. Varias personas del pueblo llegaron con flores y permanecieron en silencio junto a la finca. Algunos ancianos se acercaron lentamente a Lucía para decirle que su padre habría estado orgulloso de verla quedarse. Al caer la tarde, después de que todos se marcharan, Lucía y Sofía permanecieron solas bajo las luces amarillas del patio. El aire seguía oliendo a tierra caliente y aceite de oliva. Sofía levantó lentamente la mirada. ¿Crees que el abuelo Mateo todavía nos ve? Lucía observó los olivos moviéndose suavemente bajo el cielo anaranjado de Andalucía. Luego tomó la mano de la niña y sonrió con lágrimas tranquilas en los ojos. Sí, en cada cosa buena que dejamos crecer, a lo lejos. Las campanas de ronda comenzaron a sonar nuevamente mientras la noche caía lentamente sobre la finca. Y por primera vez en mucho tiempo, aquella casa dejó de sentirse vacía. A veces la vida no cambia con dinero ni con éxito, sino con las personas que aparecen cuando más solos nos sentimos. Lucía Herrera descubrió en aquella vieja finca de ronda que el amor, el perdón y la familia pueden sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Personalmente, creo que muchas veces la felicidad está en las cosas más simples. Una conversación tranquila, una mesa compartida o alguien esperando nuestro regreso al final del día. Porque al final, la bondad siempre vale más que el orgullo o el dinero. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para compartir emociones y valores humanos. Si esta historia tocó tu corazón, escribe 1 en los comentarios. Y si quieres dar una opinión o sugerencia, escribe 0. Y recuerda, incluso el corazón más cansado puede volver a florecer cuando encuentra un lugar al que llamar hogar.